Philip Butters en digital llega gracias a Conservas de Pescado Gloria. Cuando queremos que nos engríen en la casa, no hay nada mejor que tener variedad para cocinar. ¿Y sabes por qué? Porque tener opciones nos hace la vida mucho más sencilla. Por ejemplo, unas croquetitas de sardina para la lonchera o para prepararle a la familia un clásico de los clásicos como los tallarines con atún. Y es que tener variedad es lo mejor y con Gloria es mucho más rico. Prueba las conservas de pescado Gloria, más variedad para lo que quieras cocinar. Conservas de Pescado Gloria presentan Sale caucita de atún. Sale croquetas de sardina peruana. Y es que con las deliciosas conservas de Pescado Gloria hay variedad para todo lo que quieras cocinar. Conservas de Pescado Gloria, para todos los gustos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Digital TV Perú? Como es por todo el mundo conocido, al menos en el Perú, estamos en una situación muy tensa con todo el magisterio, el profesorado. Y lo último que está generando tensión son las evaluaciones. ¿Qué cosa es la evaluación? Es examinar, es testear, es preguntar para, al fin y al cabo, calificar y por último, discriminar entre buenos, malos y regulares. ¿Sobre qué? Sobre capacidades de los profesores de explicar una materia, de conocimiento de esa materia o de varias materias, de saber explicar una clase, de ganar la atención de los muchachos. Pero la idea es que lo que se está poniendo en tela de juicio es qué tan bueno es un profesor para enseñar algo. Y fíjense que hay algo que no se menciona en todo el debate educacional del Perú, que es el famoso currículum en donde se involucra la identidad de género como parte de lo que van a enseñar esos maestros hoy tan discutidos. Hemos invitado a la doctora Beatriz Mejía para hablar de eso y una novísima noticia que habla de que en el Ministerio de Defensa también se va a crear un comité para la igualdad de género. Y ahorita van a ver cómo lo concatenamos. Doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal, Philip? ¿Es fiable un profesor peruano para explicar el común de los temas que normalmente le explican a los chicos, es decir, temas matemáticos, temas lingüísticos, pero además el Currículo Nacional de Educación? ¿Tenemos cómo saber, confiar que ese profesor lo va a enseñar adecuadamente? Bueno, el mecanismo por el cual se capacita a los maestros, aparte de la escuela que han seguido ellos, ha sido en el sentido de actualizar los conocimientos de los profesores a nivel nacional, con mucha limitación por la baja disponibilidad de recursos para este efecto. Lo curioso es que en los últimos años, en los 2 últimos años, lo que más se ha hecho en lo que es tema de capacitación de profesores es enseñarles ideología de género. Tú puedes ir a la Plaza San Martín y preguntarles si los han capacitado en los últimos años, digamos los últimos 5 años, en temas de matemática, comprensión lectora, lenguaje, ciencias y desarrollo de metodologías para enseñar estos temas. Te van a decir que no, que les han enseñado, pero los han capacitado, sí. ¿Sobre qué? Sobre ideología de género. Entonces, esto toca el tema de las prioridades de la agenda educativa y de la famosa reforma educativa que ya empezó con el señor Jaime Saavedra intensamente y que lo ha continuado la ministra Martens. Entonces, esto te da a ti la preocupación de lo que realmente se está buscando. No es lo que dice ahora Carlos Bruce por ahí en un artículo que ha publicado sobre mejorar la calidad de la educación. Están vendiendo la idea, como nos han vendido con el tema de la ideología de género, que buscan la igualdad y la reivindicación de derechos y que no haya bullying, las mismas mentiras que han dicho en todas partes del mundo para imponer esta herramienta ideológica de dominación de los pueblos. Y en el caso de lo que es el resto de temas, en realidad no está en la preocupación de ellos enseñar competencias académicas y lo que cuestionan los profesores no es que los evalúen, siempre los han evaluado. El tema que tienen por delante los profesores como gran temor y preocupación es que se utilice la evaluación para sacar una gran cantidad de maestros que han planteado su objeción, por ejemplo, al currículo nacional. Pero también hay un tema, ¿no?, que es un tema de fondo, ¿no? Si yo acepto que usted me evalúe, tengo que aceptar que usted también me puede jalar, pues me puede aprobar o desaprobar. Pero no que sea un pretexto la evaluación para sacarte. Correcto. Lo que pasa es que dicen, claro, si me van a capacitar y después van a hablar para votarme. Entonces, el temor siempre es que los evalúen para votarlo. Yo considero, en términos generales, que si una persona está segura de sí mismo, porque es un profesional, que además se ha capacitado, que se sabe competente para ser un buen profesor, si lo evalúan una vez y lo jalan, lo evalúan, lo entrenan y lo vuelven a jalar y lo jalan 3 veces, la verdad es que uno ya no debe tener sangre en la cara para pedir estando ahí.
Pero yo voy a un tema más... Pero es que en este momento hay maestros en todas partes del país, porque yo he viajado por diferentes lugares, que me dicen lo mismo, que aquel que dice que no va a aplicar el currículo nacional en la parte justamente del enfoque de género y la ideología de género, lo amenazan con despedirlo y lo amenazan con procesarlo penalmente. Correcto. Frente a eso dice, como no tienen el instrumento, la evaluación es el momento perfecto para sacar a toda esa gente. A mí me han pasado a mi WhatsApp en la lista de los maestros, o sea, les dan a los supervisores estos que van a controlar cómo va el proceso de aplicación del currículo nacional, 2 listas, los maestros que están de acuerdo y los maestros que están en contra. ¿Qué cosa crees que van a hacer con los maestros que están en contra? Despedirlos. Pero para eso tienen que justificar. Correcto, dependiendo eso de quién tiene el mango de la sartén. Pero como le decía... Pero lo tienen ellos. Correcto, lo que pasa es que yo quiero una cuestión de fondo. La ideología de género es algo tan bien encubierto, es como un vaso medio lleno y medio vacío, que cuando uno lo lee en el Currículum Nacional de Educación, número 1, tienes que leer todo el currículum, entender cuál es el contexto. La intencionalidad depende del interlocutor, tienes que haber tenido acceso a las guías de educación práctica que borraron. Y a los libros. Y a los libros. Entonces tienes que ver todo el bosque para entender la rama del árbol. Así es. Pero ¿qué cosa está pasando? Como eso, y lo hemos conversado, lo han querido meter en el Ministerio de Educación, y en el Ministerio de la Mujer, y en el Ministerio de Cultura, y en el Ministerio de Inclusión Social, ahora lo quieren meter en el... No, en todas partes. Correcto. Lo han querido meter en el IPD, y ahora lo quieren meter, porque esto es fresquito, esto es el 21 de agosto, en el Comité para la Igualdad de Género en el Ministerio de Defensa. Y ahí sí me parece alucinantemente paradójico, ¿no? Porque según ellos, igual derechos tiene el gay, la lesbiana, el transexual, el bisexual. Pero en los institutos castrenses peruanos, no voy a hablar de lo que dice Mr. Bush con respecto a los Mr. Trump. En el Perú, todos sabemos que no hay generala del ejército, que no asciende. De tal manera, ahí ya colisionaste con un uso y costumbre absolutamente conocido y además aceptado. Yo no he escuchado demanda constitucional de una mujer que no haya ascendido al grado de general de división. Yo no conozco de un solo bisexual que haya aceptado ser bisexual y que sea general del ejército. Yo no conozco en el Perú ningún transexual que haya presentado una acción constitucional, ni en el marco civil, ni en el marco de la justicia castrense, de que no lo hayan aceptado por su condición de transexualidad. Y así con todas las LGTBI, Y o Z. O sea, esto de acá también sigue siendo encubierto. Lo que nos quieren decir que mañana el capitán Maricielo puede ser general de división y comandante general del ejército. Es lo que ellos quieren. Sí, claro. Bueno, pero es que no es el tema, o sea, no es solamente porque uno podría decir, bueno, ¿por qué las mujeres no pueden llegar a ser generales? ¿No es cierto? Pero y que aparentemente esto va a equiparar la participación en toda la carrera militar al mismo nivel entre hombres y mujeres, lo cual estaría bien. Lo cual estaría bien porque si las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres en aquellas actividades que pueden hacerlo, no veo por qué puede haber diferencias. El asunto está en que la gente dice que el general Nieto se volvió loco y aprobó solo esta resolución ministerial. No, señor. Es que esto es una consigna de la presidencia del Consejo de Ministros y están siendo obligados los ministros a fabricar resoluciones ministeriales que impongan la agenda de dominación del país. Pero por eso, lo que pasa es que cuando uno lee la resolución ministerial, todo es absolutamente encubierto. Todo es encubierto. Entonces, es que ese es el lenguaje de la dominación de los pueblos por medio de la ideología de género. A lo que voy yo, pues. Si gente con conocimiento, yo tengo muchos amigos que tienen grado y posgrado y supergrado en las mejores universidades del mundo. Tengo un amigo mío que tiene un posgrado en la MIT, que es una de las universidades más importantes del mundo de la ingeniería. Y el tipo leía el Currículo Nacional de Identidad de Género y no lo entendía. Porque para mi amigo, que es un tipo especialista en estructuras, y estudió robótica de construcción de aparatos de corazones y de ellos artificiales, imagínense el cerebro que va a tener este pata, no tiene la idea pues lo que es un derecho reproductivo, porque no es parte de su idioma. Entonces digo, esto de acá de la ideología de género, supuestamente lo van a enseñar profesores que se niegan a ser evaluados. Y esto es una gran trampita. Porque si estás de acuerdo con el ideología de género, te pueden pasar porque es muy subjetivo. Vas a sacar 20 en el examen. Y si no estás de acuerdo, te jalan. Pero es algo tan complicado de explicar y de entender
que el pretexto ideal para discriminar a la mala será estar a favor o en contra de la ideología de género. Porque es parte de las competencias que les van a exigir a los maestros. Así es. La evaluación consiste en eso, en el manejo que tiene el maestro de los enfoques del currículo, de todas las competencias y los enfoques que tiene el currículo. Ese es digamos, el examen. Y uno de los enfoques centrales es el enfoque de género. Entonces tú te das cuenta que si este gobierno y los anteriores han invertido tanto dinero en capacitar maestros en ideología de género, que en este momento tienes ONGs financiadas por Soros, ¿no? Y financiadas también por el aparato estatal con nuestros impuestos para enseñar ideología de género a maestros y padres de familia y alumnos. Entonces, esa es la gran prioridad. Entonces, si hay un maestro o miles de maestros que no están de acuerdo con esto, los van a sacar. Pero yo sería la primera, si fuera maestra, en estar ahí parada en la Plaza San Martín haciendo mi huelga, porque definitivamente lo van a sacar. Pero, y fíjese, insisto, doctora, en el caso de los maestros, hay una línea pues medio ambigua, ¿no? Una delgada línea en donde te van a poder poner para arriba o para abajo, para bien o para mal, ¿no? Porque si tu evaluador, por dar un ejemplo, es un tipo evangelista, va a aplaudir que tú te opongas a la ideología de género. Y si es un católico Opus Dei o católico tradicionalista, va a aplaudir que tú sos una persona de principios y que no se te ocurra meterle ese veneno a los niños. Contrariamente, si sos un liberal o un llamado caviar, te va a meter cabe cuando tú no estés de acuerdo con eso. Porque así son. Sin embargo, en este tema de la toma ideológica de diferentes ministerios y estamentos, en donde va a ser esto realmente un caballo de Troya, es en el Ministerio de Defensa. Para comenzar, este artículo, crean comité para la igualdad de género del ministerio. Fuera que le ha trabajado un montón de gente y llevan un montón, con la típica del comité, no, que le han trabajado perro, pericote y gato, ministerio. Dice, mire, establece que todas las personas tienen derecho a la igualdad ante la ley, por tanto nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier índole. Comencemos, doctora. De origen, ok, usted sabe que un chileno no puede ser militar en el Perú. Entonces, ¿qué cosa van a decir? ¿Que hay que permitir que los chilenos o los nacionalizados sean militares? Bueno, ya si ahorita ese tipo de planteamiento lo hace este gobierno, ya no me llamaría la atención. Están queriéndoles vender territorio peruano dentro de los 50 kilómetros de la frontera. Y a mí me parecía escandaloso el congresista fuera de los 50 kilómetros, ahora dentro. El congresista Bruce, hoy lo he leído en Perú 21, que es el periódico gay del Perú, el periódico LGTB, vamos a decirlo. Además se enorgullecen de serlo. Decir que quería cambiar la Constitución, mírenlo a dónde va. Como la ley no le ha gustado, ¿no es cierto? Ahora está haciendo lobby para cambiar la ley para que la Constitución diga que un chileno puede comprar, chileno o brasilero puede comprar. Está en esa Por lo tanto, pasado mañana pueden ellos querer cambiar la Constitución para que digan que un chileno puede estar en el ejército, ¿cierto? Motivo de raza, bueno, negro, cholo, chino, chato, lo que sea, perfecto. Sexo, o sea, un transexual podría ser miembro del ejército, hoy no puede. Idioma, ¿sabe usted que uno tiene que ser hispanohablante para ser militar? No, o sea, viene un vietnamita que no habla castellano, lo van a tener que admitir en el ejército. Miren hasta dónde voy ya. Religión, perfecto. Puede ser judío, puede ser ateo, no hay problema. Opinión, condición económica de cualquier otra índole. Pregunta, ¿por qué una persona de 1,60 m no puede ser un almirante de la Marina? Usted es especialista en Derecho, ¿me lo puede explicar? No puede entrar a la Marina. Entonces van a pedir que cambien el reglamento de la Marina. Porque va a venir alguien, si yo mido 1,60 m y yo quiero ser como Miguel Grau. Sí, claro. Porque una de las múltiples condiciones que hay que tener para ser marino, para ser aviador o para ser militar es medir más de 1,70 m. Es discriminatorio. ¿Eso no es agudización de las contradicciones, doctora? No, acá hay un tema que incluso está ya desarrollado por la doctrina internacional de derechos humanos, en lo que significa precisamente que las diferenciaciones y las exclusiones no necesariamente son discriminaciones. Y esto justamente radica con el hecho práctico de que para determinado tipo de funciones se requiere determinado tipo de personas.
y el que tú no aceptes otro tipo, o sea, personas distintas a tu perfil, no significa que las estés discriminando en perjuicio de sus derechos, sino que de acuerdo a la función para la cual tú estás convocando a esas personas, tú requieres ese perfil de personas, como por ejemplo a las Fuerzas Armadas. ¿No es cierto? Una persona saludable, porque si una persona es ciega, sorda, muda, con todo el respeto que me merecen las personas con discapacidad, ¿no es cierto? Pero no puedes estar en un frente militar con una metralleta porque ni siquiera puede ver el blanco. Doctora, con todo respeto, usted, Beatriz Mejía, es muy inteligente, pero le aseguro que su hermano Fernando es comando Chavín de Huántar y usted no tiene las condiciones para ser comando Chavín de Huántar. A eso voy, justamente. Entonces, y muchas mujeres dirán, no, yo sí puedo estar en una fila de combate, pero con muchas limitaciones, porque no podemos negar las diferencias físicas que hay entre hombres y mujeres. A una mujer está con la regla, empezando porque está de mal humor, no siempre, pero por lo general, está dolorida, le duele la barriga, se le ha hinchado el vientre porque está con la regla, y no está pues en la misma condición de un hombre de enfrentar, y no va a enfrentar de la misma manera que un hombre en un determinado momento. O por último, ¿no? reitero, vamos a decir, en términos, estoy inventándome, yo sé que no existe Fernando Mejía, el hermano de la doctora Beatriz Mejía. No tengo un hermano. Correcto, pero vamos a decir que exista Fernando Mejía. Fernando Mejía mide 1,75 m y puede ser piloto de Mirage, MiG-29, porque puede entrar y subir a determinada cantidad de atmósfera, ir y venir, porque el señor no regla, porque el señor no acaba de tener un hijo como usted, ergo no ha tenido 9 meses de gestación, ¿no es cierto? Y no va a tener pues el descanso prenatal en la mitad de la guerra con Ecuador en el CENEPA. O por último, el señor Fernando Mejía, como usted... O puede estar embarazado en medio de la guerra. Cuando usted gestó y después dio a sus hijos de lactar, a usted por una condición natural que Dios le dio, no se lo inventaron, usted generaba leche y tenía que lactar a sus hijos. En ese momento usted no le va a decir, súbase a una misión porque tenemos que bombardear el CENEPA. Entonces, todo ese tipo de cosas, lo que hace la gente de ideología socialista y comunista es agudizar la contradicción y lo van a llevar a este Comité de Igualdad de Género. Porque precisamente en el ejército hay la mayor cantidad de discriminaciones positivas, por llamarlo así. Usted en el mundo laboral, usted no le debe subordinación y valor a nadie. Usted, varios estudios, de repente usted se ha ido del estudio tal o cual, porque usted no quería hacer tal o cual cosa, y siguió siendo abogada. En el ejército usted se niega y lo degradan, lo pasan a retiro, perdió la carrera. ¿Qué es esto? Bueno, esto es una locura. Si tú me preguntas que esto es una locura, es la locura de la imposición de la ideología de género como una herramienta de transculturización. O sea, nos quieren hacer lo que decía Kuczynski, una reingeniería social con una contracultura, contraria por completo a la que sustenta los principios y valores de la comunidad universal, que el Perú comparte, que están reconocidos en todos los tratados de derechos humanos que el Perú ha suscrito. Y esto además vulnera los derechos de los peruanos. Doctora, qué manera de gustarle la colectivización y la sovietización, ¿no? Que en los gobiernos regionales, nacionales, en el gobierno nacional se creen comisiones, comités o grupos de trabajo. Les encanta el tema de la mesa, la ponencia, el foro, el consejo. Siempre tiene que llamar a 50 para tratar un tema tan sencillo de explicar como el que usted nos ha explicado. O sea, ¿qué tan difícil de entender para la persona que está del otro lado de Digital TV Perú que un piloto de MiG no puede quedar embarazado, ni puede menstruar, ni puede dar de lactar? Que tú no puedes pedir permiso postnatal previo a una guerra. Entonces, en absoluta disponibilidad. Los comandos Chavín de Huántar le dijeron a sus señoras esposas, me voy a una misión, y no los vieron 3 meses, ni siquiera sabían dónde estaban. Usted no puede hacer eso en su casa, porque su esposo le va a decir, Beatriz, ¿dónde te has ido? No le va a decir, ¿sabes qué? Me he ido a un juicio. No es así. Entonces, este tipo de cosas las meten en todos los andamiajes del Estado. Bueno, es que es parte del diseño, es parte de la agenda. Lo que dicen es impregnar de ideología de género todo el aparato del Estado, todas las políticas públicas y por tanto todas las instituciones, que las están convirtiendo en instrumentales para subyugar a la población. Yo veo en esto un peligro adicional, porque no es solamente el tema de que, porque podríamos tener una serie de discusiones, hay muchas chicas que dicen, no, yo sí puedo manejar un MiG y qué sé yo, respetable. El asunto está en que esto es una trampa, porque lo que se busca es permitir que, como hay en otros ejércitos del mundo, como lo estuvieron haciendo hace poco, pero que lo está cambiando Trump en Estados Unidos, ¿no? Que puedan entrar diferentes personas con orientación sexual distinta a las Fuerzas Armadas, que no sean discriminadas respecto a esto, y que en el fondo, si hay una parte sensible en lo que es
digamos, la quiebra de la identidad moral de las instituciones es las Fuerzas Armadas. Perdón. Y lo que se busca con la ideología de género es quebrar la identidad moral de las naciones. Pero, entonces, si tocan las Fuerzas Armadas, bingo pues para los que están gestando todo esto, porque quieren subyugar a nuestros pueblos a un sistema de corrupción internacional con un gobierno único, un nuevo orden mundial. Y además para ellos el orden opresor, en el orden opresor tiene que ver el Estado abusivo, el Estado abusivo tiene el imperio de la ley y el uso legítimo de la fuerza por las Fuerzas Armadas y policiales. Eso pasa desde que el contrato social se inventó. En la iglesia, que según ellos es un instrumento de dominación de las mentes de la gente. Y en este tipo de elucubraciones que son tan pueriles pero tan efectivas. Fíjese, le leo, doctora. Como no existe en el Ministerio de Defensa algún otro comité o similar al interior de la entidad que se encargue de velar por los temas de género, por lo que se estima procedente su conformación. Entonces, eso tú lo traslapas a cualquier ministerio, a cualquier instancia. Por eso que nos encontramos con la ideología de género en el IPD. Por eso nos encontramos, yo conversaba con mi productor Quique Bravo y ya le daba risa cuando encontramos la ideología de género en las UNAS. Y siempre comienza con eso, ¿no? La igualdad es entre el hombre y la mujer. Y la metan en la Autoridad Nacional del Agua, en la ANA. En todas partes lo están metiendo porque esa es la consigna. Están obligados. Y recuerda que cuando hace unos meses el premier Zavala se fue al Club de París, a la OCDE, a dar cuenta del cumplimiento de los compromisos del Estado peruano con esa agenda. Entonces esto es parte de una agenda extranjera que nos están imponiendo contra toda la voluntad popular, y eso es algo que no deberíamos aceptar. Yo estoy profundamente preocupada con el hecho que nos están colonizando con nuestro consentimiento o con nuestra ignorancia, porque la mayor parte de la población ignora lo que nos están haciendo. Esto es mucho más grave de lo que parece. Esto no es bueno, pues lo que pasa es que Philip Butters y la doctora Mejía son personas pues conservadoras, ¿no? Son conservadoras, cristianos, cucufatos, fanáticos, religiosos, homofóbicos. Y este no es el tema. Yo estoy profundamente preocupada de que esto es simplemente un gran pretexto para quebrar la identidad moral de las naciones y transformar la cultura, como ellos mismos lo han declarado. Pero, doctora, hacer por si una acaso, transculturización, ¿no es cierto?, vulnerando nuestros principios y valores y dominarnos, o sea, además, colonizarnos económicamente. Pero además, en el Ministerio de Educación se forman o se pueden deformar la mente de los chicos. Y hemos visto maestros que serían a ser evaluados en temas tan sencillos como el conocimiento de aptitud numérica, matemática, de capacidad de generar atención en los niños, orden en el aula, exposición, convencimiento, motivación. Si eso no lo pueden soportar para con un tema tan sencillo como sabes enseñar ciencias naturales o historia, imagínense tener que soportar ese tipo de evaluación para con la ideología de género, que a la hora que hemos visto es el truco siempre del vaso medio vacío y el vaso medio lleno, ¿no? Por angas o con mangas, con esta gimnasia mental, siempre ellos pueden salir como víctimas. Porque si Beatriz Mejía no piensa, es la fobia. Dicho sea paso, busquen Vladimir Putin en el YouTube cuando habla de ideología de género, lo explica mejor que nadie. Pero a lo que voy yo, estos señores, como dicen, como no existe hay que ponerlo. ¿Y dónde comienza a incubar este tipo de manera de pensar? En los colegios, con los niños, de manera subrepticia. Es que ese es el plan. Ese es el plan ahora, porque ya vienen metiendo ideología de género hace 30 años por todos los medios de comunicación. Cine, televisión, el arte, la música, el teatro, por todas partes nos han metido la ideología de género al punto que la gente dice, pero claro, ¿qué tiene de malo que lo aprueben nomás? Porque eso ya es una campaña de impregnación cultural, en contra de nuestra propia cultura. Pero lo que están haciendo ahora de afectar a la niñez desde la escuela es el plan B. O sea, ya pasaron al plan B y lo están haciendo desde hace 8 años en el Perú. Doctora, esto acá involucra un tema de seguridad nacional y voy a explicar por qué. Desde luego que es un cuando tema de seguridad nacional. Cuando una persona que detenta poder por la vía de la elección, le hace cargo presidencial, vicepresidencial, congresal, regional o municipal, es que lo han elegido, tiene un poder. Mientras que para las Fuerzas Armadas o policiales es un poder delegado, o para los funcionarios públicos están nombrados, pero detenta poder. ¿Qué implica detentar poder? Tener la representación de la gente para poder hacer algo. ¿Usted se imagina el problema de seguridad nacional si el comandante general del Ejército o Marina de Aviación es un homosexual encubierto y eso se enteran los servicios de inteligencia de un país enemigo?
Sí, Por eso los militares tienen sus mecanismos para discriminar a los homosexuales y a las lesbianas. O por último, salgan del closet. Hace un tiempo tuvimos una primera ministra lesbiana. Casi se cayó el gobierno. Así de sencillo. ¿Usted se imagina un hombre con el poder de un ministro de defensa, con el poder de un ministro del interior, siendo chantajeado por ser homosexual o lesbiana? Porque entre ellos saben quién es, ¿cierto? Así es. Entonces yo tendría del cuello a Beatriz Mejía si yo supiera que usted es la ministra de Justicia y usted es lesbiana y tiene una vida doble y su marido es la pantalla. ¿Podría hacer lo que se me dé la gana con usted o no? De hecho, mucha gente no entiende, pero dice, ¿por qué estas personas que tienen, por ejemplo, una disforia de género pudieran ser en determinadas funciones peligrosos? No por su propia, ellos pueden hacer en su vida privada lo que mejor les parezca, todo el mundo los respeta, nadie les va a cuestionar eso, pero yo he visto, en mi experiencia, he sido funcionaria pública 15 años, que este tipo de personas, así como cualquiera otra que tiene una, digamos, un trastorno mental o de conducta psicológico, psiquiátrico, O una no vida oculta. tienen una conducta coherente. Perdón. O sea, tienen... Si eres ludópata, si eres alcohólico, si eres drogadicto, si Exacto. tienes una debilidad o tienes un punto flaco que pueda ser afecta utilizado por tus el enemigo, decisiones, por afecta supuesto. tu comportamiento en la función pública, lo afecta. Aclaro que con eso no quiero decir que un homosexual es igual de peligroso que un drogadicto, un alcohólico o un ludópata, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si tú tienes esa condición, y voy a ejemplificar en algo, para que la gente entienda. El espía Víctor Ariza Mendoza, que terminó siendo traidor al Perú, ¿cuál era su debilidad? Era mujeriego. Y tenía 3 mujeres. Y ganaba 3.000 soles, no podía mantener a 3 mujeres. Entonces, porque el enemigo utiliza cualquier debilidad. Exacto. Peor aún, si eres gay, si eres lesbiana, si eres bisexual, transexual, pansexual, ahora le dicen intersexual, que es una temporada, Philip se enamora de Beatriz, otra temporada Philip se enamorará de Fernando, y otra temporada volverá a ser hombre, y otra, ese es el intersexual. Todas estas variedades, el pansexual. Usted se imagina un explícale a la gente qué es un pansexual, para que la gente entienda por qué es peligroso y que un pansexual sea comandante general de la Marina. No, bueno, es una psicopatía severa, como es las otras, o sea, las que están relacionadas con la intersexualidad o la misma homosexualidad. Claro, mucha gente que nos va a escuchar que son personas con una disforia de género, ya pues ya que este es el colmo, nos están discriminando y están promoviendo la homofobia, Beatriz Mejía y Philip Butter, pero lo cierto es que estos son trastornos mentales que están dentro de la lista de enfermedades. Explíquele a la gente qué cosa es un intersexual o un pansexual. Bueno, un intersexual es una persona que por un periodo de tiempo quiere estar con mujeres, otro periodo de tiempo quiere estar con hombres, o sea, por etapas se le da por una cosa o por otra cosa. Y el por eso le pansexual, dice intersexual. para que la gente entienda, es el que le da igual estar con cualquiera. con gay, con lesbiana, Así con es. transexual, con bisexual, porque tiene un mundo abierto a la sexualidad y él se proclama con su vida, y reinsisto, que haga lo que quiera. Pero no entiendo cómo, por un tema de seguridad nacional, un pansexual puede ser comandante general del ejército. O sea, usted se imagina una Pero por persona que una tiene una razón, vida de esa naturaleza. Por una razón, porque esa persona tiene un trastorno mental. Entonces una persona que tiene un trastorno mental no puede estar conduciendo un ejército. Ese es el fondo del asunto. Es evidente que una persona que tiene que enfrentar decisiones de la magnitud que tiene que ver con la seguridad nacional en un ejército o en otro escenario, por ejemplo, en el propio Estado peruano, en un ministerio, en la presidencia del Consejo de Ministros, es una persona que tiene que gozar de salud mental. Y esto no puede ser discriminatorio, o sea, tú no puedes decir, como no dejan participar a personas que tienen disforia de género, entonces estamos discriminándolas. Es que simplemente tú tienes que tener un perfil personal para desempeñar una función pública o privada. Depende de la que sea. Por ejemplo, si se trata de convocar personas que van a cuidar niñitos pequeños en un nido y tú prefieres pues chicas de menos de 20 años o entre 20 y 25 años y no quieres de 30, ¿por qué? Porque ya se cansan, ya no se tiran al suelo con los bebitos. Entonces, ¿por qué no me contratan? Yo tengo 43. Porque no, señora, pues usted ya no queremos una persona de 43 años. Entonces,
protesto, meto un amparo, ¿por qué no me contratan para ser cuidadora de niños de chiquitos? Pero en ese nido quieren una persona joven que se pueda tirar al piso con los niños, que dicho sea de paso funciona mucho mejor. Entonces, pero eso no es una discriminación, eso es una selección que no implica una discriminación contra las personas que no se las contratan. Doctora, Entonces, en este caso, ¿usted tiene nietos? Tengo una nieta. ¿Cuánto tiempo usted, con el amor que le tiene, Sí. soporta? ¿Qué edad tiene su nieta? No, ya está grande ya. Ya. Y además no. Cuando era chiquita, ¿cuánto tiempo la soportaba? ¿1 hora, hora y media? La abuela se volvía loca porque a la edad que tiene usted, para poner el ejemplo, Sí. una abuela soporta a la nieta 1 hora y media, 2 horas, a las 3 horas ya está buscando a la mamá o al hijo. Porque todo en la vida tiene una condición, y ese es el punto, natural. Es natural. Claro, a estas alturas tú no puedes estar correteando un bebito chiquito Perdón. que está metiendo los dedos en el enchufe. O sea, definitivamente. Es natural que el hombre se esté más capacitado para realizar las labores de combate del ejército, porque salta más alto, porque carga más, porque es más fuerte, porque suele ser mucho más agresivo que una mujer en una circunstancia de estrés. Eso no implica, lo cual no que el implica- hombre sea más valiente con la mujer, no estoy diciendo eso. No, exacto. Y que en muchas ocasiones mujeres hayan cumplido funciones militares, y no pregúntale esposa de Sendero Luminoso, no eran las más aguerridas, no eran las que hacían lo que no se atrevían a hacer los hombres. El último Entonces, disparo, ¿no? Pero definitivamente que las mujeres pueden cumplir determinados roles militares, no me cabe la menor duda. El tema es que deben estar en aquellos roles que sí pueden hacer, ¿no? Bastante bien. Y eso no implica discriminación. Para regresar. Ahora, y el tema es que no puedan ser generales si es un tema de cultura. Claro. Y eso simplemente lo arreglas en el ejército con una disposición legal. O sea, las mujeres pueden llegar a ejercer el cargo más alto en las Fuerzas Armadas y se acabó. Pero no necesitas tú sacar leyes o resoluciones ministeriales de este tipo, que lo que en realidad quieren hacer es abrir una caja de Pandora para que pueda entrar toda la ideología de género en las Fuerzas Armadas peruanas, que no debemos permitir. Bueno, pero es que ahí está el problema, y ahí se abre el debate para preguntar a los que saben. Curso de comando. Curso de comando. Es como usted, el día que usted fue abogada, usted tuvo que ir a sustentar su tesis. Y era el cerebro de Beatriz Mejía sustentando su tesis, de lo que quiera que sea. Curso de comando, para sustentar la capacidad de ser comando, es entrar a un cuarto, la habitación está absolutamente oscura y tienes que matar a un ser humano en 3 segundos. ¿Quién lo puede hacer más rápido, un hombre o una mujer? Lo tienes que matar. No me pregunte cómo pasan el examen, ni a quién matan, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se pueden enseñar más que en la vida real. Tienes que ir al CENEPA y matar a un ecuatoriano en la bruma. Mátalo. ¿Dónde lo aprendiste? Entonces, ¿por qué he comenzado con el tema de ideología de género y llego a esto? Porque los papás tienen que entender que cuando a alguien desde niñito lo condicionas y lo vas programando psicológicamente y lo vas adoctrinando con este tipo de cosas laxas, es decir, que todos somos absolutamente iguales, que no es el caso, porque la naturaleza ya nos condiciona una diferencia, que es absolutamente normal ser bisexual, o ser heterosexual, o ser transexual, que un niño tiene derecho de ser transexual. Eso, porque el tema es que los inducen a eso. Hablar de transexualidad en un niño de colegio, ¿dónde está el niño transexual que tiene 7 años? En este momento, tú entras a un salón de clase de secundaria en cualquier colegio nacional y los chicos te dicen que son bisexuales. Hay una profesora que me ha contado eso, que estaba en un salón de cuarto de secundaria y que les empezó a enseñar principios y valores y le dijeron que no sea retro. ¿Cómo retro, chicos? Retrógrada, pues, profesora. Acá todos somos bi. ¿Cómo bi? Bisexuales, pues, profesora, bisexuales. ¿Por qué? Porque ya tienen 3 años. Si están en cuarto de secundaria, 3 años y medio de ideología de género, ya ellos piensan que es normal. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿para qué han hecho esto? Para quebrarles la integridad personal. Un chico que, digamos, que incurre en relaciones sexuales antinaturales va a ser quebrado en su integridad. Es una persona despojada de su dignidad por medio de una metodología absolutamente perversa y se convierte en el perfecto sujeto de dominación del nuevo orden político, social y económico con gobierno único mundial. Pero además, si tú te opones, como estoy seguro que hay gente que comienza a ver este programa y dice, es que Batters es homofóbico, es que es misógino. No, porque así como en una cuna, en un guaguabase, en un albergue, lo natural será que las mujeres cuiden a los niños de 2 meses, 3 meses, 4 meses.
usted con lo inteligente, usted es más inteligente, más culto y más preparada que yo, pero en un albergue es evidente que usted tiene una superioridad frente a mí inmensa, porque usted ha tenido 2 hijos, ya quiere una nieta, usted ha amamantado, usted ha dado vida, usted va a tener mucho más condición natural de criar o de cuidar a un niñito de 2 o 3 años. Y eso no quiere decir que están discriminando a los hombres para que vayan al guaguaguasi. O sea, como todo es, si no estás de acuerdo conmigo, eres fóbico, eres retrógrada, eres cucufato, eres misógino. Lo que pasa es que ese es el juego de palabras. Estos insultos los han usado en todo el mundo. Entonces, o eres un cucufato religioso, o si no, eres de derecha. O sea, en Europa lo que están diciendo ahora es que la derecha se está oponiendo a la ideología de género. Lo que pasa es que los pueblos en Europa recién están dándose cuenta de lo que les han hecho a sus hijos. Perdón. Recién están reaccionando en contra. Le ruego a la gente que me ve, yo estoy seguro que la doctora lo ha visto, ingresen al YouTube y pongan Vladimir Putin, presidente de Rusia, comunista. Cuando él habla, Vladimir Putin y la ideología de género. Bueno, pero en Rusia ya lo prohibieron. En Croacia, en Polonia, en Australia y lo más curioso, en Brasil lo han prohibido. Con una ley del Congreso brasileño. Hace unos meses han prohibido la ideología de género en la educación de Brasil. ¿Y cómo lo hicieron? Porque se han dado cuenta del daño que está ocasionando a los niños en el mundo. Y reitero, doctora. Y mira, tú dices, Brasil es el país del carnaval, de donde los homosexuales, transexuales, bisexuales y todo lo demás están que se pasean como los más normales. Pero no quieren pues que en la educación les digan a los niños que esto es normal. Y por último, como yo siempre digo cuando hablamos de estos temas, que lo hemos conversado tantas veces y yo le agradezco estar en Digital TV Perú, si le quieren enseñar eso a los niños, cosa en lo que yo estoy en desacuerdo, primero cuéntenle a los papás, para que el papá sepa. Por eso pegó tanto ese buen nombre con Mis hijos no te metas, ¿no es cierto? Porque es algo muy sencillo de entender para cualquier persona cuando le dicen, alguien le va a hablar de sexo a tu hijo, pero sin que tú sepas. Ni siquiera de sexo normal, sino enseñándole las cosas al revés, enfermándole la mente y pervirtiéndolo. ¿Quién lo puede aceptar? Perdón, así sea normal. Yo estoy seguro que la hermana de Beatriz Mejía lo que esperará es que ella le hable de sexo a su hijo. No, usted, ¿tú qué te metes? Va a ser lo más normal que su hermana le diga a usted, oye Beatriz, con mi hijo no te metas, déjame a mí, yo con mi esposo veré lo que hago o no hago. Entonces, como es lo que quieren acá es vender un cambio cultural, hemos comenzado, cuando hemos conversado de la ideología de género en los colegios. No, ni siquiera lo quieren vender, nos lo están imponiendo como una dictadura. Entonces, digo, ahorita que se está discutiendo tanto de las capacidades, de las competencias y de las evaluaciones de los profesores, muchos de estos profesores que están en la calle protestando y tal, les cuesta, para bien o para mal, enseñar esto en los colegios. Pero este es un plan que llega ¿hasta dónde? Hasta el Ministerio de Defensa. Esto ya es lo más osado. Cuando fueron al IPD ya chocaron pues con algo tan evidente como que un hombre transexual no puede terminar pues en la selección nacional de natación o de pesas o de vóley, ¿no? Si no, pues el hermano de Natalia Mal hubiera sido el capitán de la selección nacional si le cortábamos los testículos. Lo digo esto porque lo conozco, no se va a molestar, ¿no es cierto? O el hermano, no sé, pues de quién, de Alejandra de la Guerra, pues mi primo Diego, le cortamos los testículos y él va a ser levantador, va a ser mejor que su hermana, ¿no es cierto? Porque él mide 1,87 m, es más fuerte, hubiera sido Gaby Pérez del Solar. Entonces, ese tipo de cosas, cuando yo las explico para con el mundo del deporte, la gente las chapa rápido, doctora. Pues dice, sí, pero no tiene sentido. No tiene sentido. Ponemos a Teófilo Cubillas, le ponemos Enos Cubillas y va a ser el goleador pues, de la selección nacional femenina. Cosas que son absurdas. Eso lo querían meter en el deporte y chocaron de inmediato. Y hasta donde sé, para derogarlo, fue una batalla tremenda en el Congreso. Este tipo de cosas abre ese debate maniqueo y perverso hasta en las Fuerzas Armadas. Pero además esto te demuestra una cosa. El gobierno de Kuczynski ha decidido gobernarnos ya prescindiendo de leyes. Lo hacen a través de resoluciones ministeriales, normas técnicas, decretos de menor rango y nos están transformando las instituciones del Estado y nos quieren decidir cómo debemos vivir, cómo debemos educar a nuestros hijos, según el entendimiento, ni siquiera de este gobierno, sino según el entendimiento de este poder extranjero. Es un sistema de corrupción económica internacional que nos está imponiendo esta agenda. Y habría que preguntarse por qué este gobierno es tan incondicional de ese sistema de corrupción. Habría que verificar, pues la ley número 28983, ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, dispone que, porque esa es otra manera de encubrir. No, sí es igualdad entre mujeres y hombres. Es igualdad entre mujeres y hombres. Obvio, claro, igualdad entre mujeres y hombres. Bueno, sí. Es que así entra el tema.
para luego que sea instalado se amparan en esta misma resolución ministerial para reclamar otro tipo de supuestos derechos, otro tipo de personas. Bueno, una raya más a la cebra. Pero ahora los papás que están tan metidos en el tema educacional y que dicen muchos que se preocupan, preocúpense pues. Así como ahora se están preocupando del nivel de la calidad educativa, en ciencias, en lenguaje, en biología, en trigonometría, entonces esas cosas que yo nunca pude aprender bien en el colegio, pese a que estuve en un muy buen colegio, preocúpense también por investigar, papás, qué cosa es la ideología de género y quién y qué calidad de profesores se lo están enseñando. Pero no los dejan entrar. A mí me han dicho en diferentes lugares del país que antes los padres entraban al salón de sus hijos, veían los cuadernos, los libros, las cosas que estaban pegadas en la pared. Ahora ya no los dejan entrar ni al colegio. Increíble, ¿no? Doctora, ha sido usted muy amable. Muy buenas tardes. Reitero, mucho cuidado con lo que le enseñan a sus hijos. Preocúpese, o el Estado no lo va a hacer por usted. Han sido usted muy amables. Philip Butters en digital llegó gracias a Conservas de Pescado Gloria.